entender mejor cómo modelamos los sistemas mecánicos rotacionales conforme lo hemos estado haciendo al igual que los otros. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este ejercicio. Es este sistema mecánico rotacional en el que se quieren conocer velocidades de giro de las masas y torque en el resorte 2. Ok. Entonces, pues al igual que todos los ejercicios que hemos estado haciendo con esta técnica de modelado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con este problema para entrarle? ¿Qué es lo primero que hemos estado haciendo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lo primero que hacemos para modelar un sistema? El que sea, en este caso, este sistema mecánico rotacional. Ver los elementos del sistema. Identificar los elementos del sistema, identificar qué es lo que nos piden, o sea, nuestras salidas, identificar, y dentro de esos elementos también pues, identificar cuáles son las entradas. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ver qué tenemos en este sistema. ¿Qué tenemos? Para empezar, número de elementos en general. Número de elementos, pues tenemos un resorte, un amortiguador, una masa, otro resorte, otro amortiguador, otra masa. Son 6 elementos. De esos 6 elementos, ¿cuántos son elementos estáticos o disipadores? ¿Y cuántos son dinámicos o almacenadores? Entonces, ¿cuántos elementos disipadores tenemos? 2. Pues 2, tenemos este amortiguador rotacional y este otro disipador rotacional que es más bien pues una especie de freno por fricción entre la masa y el elemento. Entonces, pues tenemos 2 disipadores y evidentemente tenemos 4 dinámicos que son los 2 resortes y las 2 masas. Y al tener entonces 2 elementos disipadores y 4 elementos dinámicos, ¿de qué orden tiene que ser nuestro sistema? Cuarto orden. Pues cuarto orden, ¿no? Directamente de aquí, pues nos dice que es un sistema de cuarto orden. En este caso, pues nos están pidiendo obtener el modelo interno. Acordémonos que modelo interno es modelo en variables de estado. Acordemos que cuando decimos modelo interno, lo que decimos es modelo en variables de estado. Lo cual significa 4 ecuaciones diferenciales de primer grado. Entonces,
A eso es a lo que tenemos que llegar, a 4 ecuaciones diferenciales de primer grado. ¿Qué más información podemos sacar de aquí antes de empezar a plantear otras cosas? Pues directamente, ¿cuál va a ser nuestra entrada o nuestra excitación? No es fuerza, ¿cómo se llama? No estamos en un sistema traslacional, sino rotacional, ¿cómo se llama? Torque o par, en español par. Entonces, nuestra U de T, pues simple y sencillamente es nuestro par de entrada, tau de T. Y pues nuestra salida, aunque aún no hemos planteado variables, pero bueno, pues ahí nos dice directamente nuestra salida o vector de salidas, dice, se quiere conocer las velocidades de giro de las masas. Entonces, pues omega de la masa 1, omega I1, omega I2 y el torque del resorte 2, tau K2. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo conocer como variables de salida. Ok. ¿Qué más podemos, o qué sigue pues? Aunque ya no nos cabe ahorita en el pizarrón, pero bueno. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría? Definir las variables generalizadas. Pues definir las variables generalizadas. A ver, déjenme pasar esto para acá, para allá después en otro pizarrón. Aquí directamente nos dice que U de T, lo voy a poner de este lado, y Y de T, dijimos omega I1, omega de la masa 2, y el torque K2. Para poder definir aquí nuestras variables generalizadas y de acumulación. Entonces dijimos que para el sistema mecánico rotacional, la variable de esfuerzo pues es las velocidades. Variables de esfuerzo tienen que ver con velocidades y variable de flujo tiene que ver con pares o torques. Por lo tanto, la variable de esfuerzo acumulado tiene que ver con la integral de la omega t y por lo tanto entonces la variable de esfuerzo acumulado pues es la posición angular, es decir, y nuestra variable de torque o variable de par acumulado, pues dijimos que era
La H. ¿Y esa H cómo se llama? ¿Quién me dice? Angular. El momento angular. Y por lo tanto, el torque, pues es la derivada del momento angular. Entonces, con eso, pues tenemos definidas nuestras variables generalizadas, y entonces pues tenemos ahora que definir para cada uno de nuestros elementos pues su variable de velocidad y su variable de torque. Entonces, a ver, denme un segundito. Déjenme guardar esto. Ok. Ok. Ahí está. Sale. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí, empecemos a definir las variables en nuestro sistema mecánico. Ok, entonces, pues evidentemente nuestra masa va a tener pues una velocidad de giro en ese sentido, porque corresponde a la excitación externa. Entonces aquí tenemos nuestra velocidad de la masa 1 y también tenemos un torque en la masa 1, y el torque pues se va a oponer el par se va a oponer al par de excitación. Entonces pues vamos a tener un par en la masa 1 que va en sentido opuesto. Este es el torque o par de la masa 1, y va en sentido opuesto pues porque es lo que se opone a la excitación externa. Lo mismo va a pasar con el freno que tenemos ahí. El freno va a tener igual un torque que se va, o un par que se va a oponer al movimiento. Le voy a quitar la R, los voy a dejar nada más de 1, y
pues vamos a tener también la velocidad de giro de este elemento. Entonces este elemento también va a tener una velocidad de giro. Según la definición de nuestros elementos. Y luego pues vamos a tener también en el resorte, al ser esto una masa sólida, pues el resorte también va a tener un torque que se opone al torque inicial. Y este torque pues se va a reflejar del otro lado del resorte, que es el que va a hacer que se mueva esta de acá. Pero esta de acá entonces también va a tener un torque en este sentido y una velocidad en este sentido. Torque I2 y omega I2. Y aquí algo muy importante en el caso del resorte, pues en el resorte vamos a tener, como se deforma, pues vamos a tener una disminución de velocidad. Si se fijan en la definición del almacenador de esfuerzo, pues teníamos una omega 1 de un lado y omega 2 del otro, donde la definición de la velocidad del resorte, pues es que tenemos una diferencia de velocidad en los extremos del resorte. Es decir, de aquí para acá vamos a tener una disminución de velocidad en el resorte. Lo mismo va a pasar en el amortiguador. Si nos vamos al amortiguador, también tenemos una diferencia de velocidades en el amortiguador. Entonces, para el caso del amortiguador, también de aquí para acá, pues vamos a tener una diferencia de velocidades. Evidentemente, el amortiguador o el freno que teníamos de este lado, pues está contra nuestra referencia fija, por eso es que no le puse el más menos, pero evidentemente, y es más, aquí la flechita la puse al revés, ahorita que lo estoy haciendo, ahí está, porque va de más a menos, perdón, ahí está, ahora sí, déjenme. Ahí está. Perdón, esta la puse al revés, va de más a menos, así como tenemos estas de acá. Evidentemente, pues también esta va a ir de más a menos. Este es omega K2. Aquí tenemos un
torque tau V2 y aquí tenemos un torque tau K2. Ok. Ahí están entonces ya definidas todas nuestras variables de cada uno de los elementos. Cada elemento tiene su variable de esfuerzo, omega, y su variable de flujo, tau. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos bien, profe. Sale. Ok, ya definimos las variables de cada elemento. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer ahora? Las relaciones características y dinámicas. Lo que sigue, relaciones, características y dinámicas. Mira, me perdí. Para cada uno de los elementos, pues empecemos en orden desde nuestra excitación. Como les dije en algún momento, puede ser en el orden que quieran, pero es importante tener un orden. Pues les recomiendo que nos vayamos de la excitación hacia consecutivo en cada uno de los elementos. Entonces, está la excitación. Lo primero que aparece pues es nuestra masa inercial. Entonces, tenemos I1, tenemos después ahí un freno que es BR1. Para no escribir tanto, les voy a quitar la R, lo voy a dejar con B1. Después tenemos el resorte. Después tenemos otra masa. Después tenemos otro disipador. Y después tenemos otro resorte. Ahí está. Entonces, pues empecemos con el primero, que es nuestra masa inercial. Y lo que nos dice nuestro almacenador de flujo es que la relación característica nos dice que el momento de el momento de inercia es la I. Que se me va el nombre. Aquí está, el momento angular, H. El momento angular H es el momento de inercia por la velocidad de giro. Entonces, el momento angular H en la masa 1 es el momento de inercia por la velocidad de giro de la masa 1. Ahí está. Para el disipador, en el disipador lo que nos dice es que el par en el disipador es igual a la constante
de amortiguamiento rotacional por la velocidad en el amortiguador rotacional. Ahí está. Y luego tenemos un resorte rotacional. Entonces nos vamos a nuestro almacenador de esfuerzo, que es el resorte. Y el resorte nos dice que la posición angular del resorte es el inverso. Ahí está. Es el inverso de la constante de rigidez por el par en el resorte. Y bueno, pues las otras ya las tenemos. Entonces aquí es omega I2, HI2, tau B2, omega B2, la posición en K2, nada más que aquí es el inverso, 1 entre K2 por tau K2. Y estas pues son nuestras primeras 6 ecuaciones. Ahí están nuestras primeras 6 ecuaciones, nuestras relaciones características. Y luego las relaciones dinámicas. Las relaciones dinámicas, bueno, pues evidentemente de la primera, lo que nos va a decir la primera es que la derivada de este va a ser igual a I1 por la derivada de omega I1 con respecto a t, pero la derivada del momento angular dijimos que era el par en I1. Ahora, la que sigue. ¿Cuál sería la ecuación dinámica de la que sigue? ¿Quién me dice? La de la 3. La de la 3. ¿Y de la 2 qué pasa? Esa no tiene, ¿Por qué no tiene? porque se trata de un elemento disipador. Porque es un elemento estático, es nuestro elemento disipador, entonces no tiene ecuación dinámica. Pues la que sigue es la 3, y la 3 lo que nos dice es que la derivada de la posición angular pues va a ser igual a 1 entre K1 por la derivada de tau K1 con respecto al tiempo, pero lo que nos importa es que la derivada de la posición angular pues es la velocidad angular del resorte 1. Y bueno, pues entonces para la 4, pues ya directamente nos dice que el par en la masa 2 pues es lo mismo que la derivada del momento angular de la masa 2, y esto pues es esto de acá. Que realmente, pues acordémonos que lo que nos interesa es esto de aquí. La 5 no tiene porque es otro disipador. Y finalmente la 6 pues nos va a decir que la velocidad en el resorte 2, que es la derivada de la posición del resorte 2, pues es 1 entre K2 por D tau K2 con respecto al tiempo. Y esa es nuestra ecuación número 10.
Y de ahí, pues, ¿qué podemos entonces ya conocer directamente? X y X punto. Pues nuestros vectores de estado. Entonces, de aquí directamente, pues, tenemos aquí nuestro vector de estado derivado, X punto. Directamente va a ser HI1 punto, teta K1 punto, HI2 punto y teta K2 punto. Que evidentemente es el torque, la velocidad, el torque y la velocidad. Pero bueno, pues los manejamos con la nomenclatura del puntito para que pues tengamos claro que ese es X punto. Evidentemente, bueno, lo escribo, pues esto es lo mismo que tau I1, omega K1, tau I2 y omega K2. Y obviamente, pues también directamente de ahí, pues nos va a decir que nuestro vector de estado, pues es HI1, teta K1, HI2 y teta K2. De ahí directamente. Quedan definidos nuestros vectores de estado derivado y el vector de estado directo. Ahí están ya directamente definidos nuestros vectores de estado. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, profesor. Ok. Pues le seguimos entonces. Ahora sí. Viene la parte más importante. Ok, hasta aquí entonces ya no hay dudas. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué tenemos que plantear ahora? Restricciones de interconexión. Las restricciones de interconexión, la parte pues, más importante, restricciones de interconexión.
Bueno, pues empecemos con continuidad de flujos. O sea, los torques, los pares. Ok, pues empecemos entonces con esta parte de aquí. Vamos a entender esta primera parte donde está la masa 1. Al igual que en los sistemas mecánicos traslacionales, normalmente nuestra masa es un nodo donde se distribuyen los torques, aunque por aquí vamos a tener este otro nodito de aquí, ¿no? Ya lo veremos, pero vamos a empezar por este de aquí. Aquí dijimos que entra el torque de excitación, el par de excitación. Ahí está nuestro par de excitación, que está en sentido positivo, en el sentido que está entregando la excitación, en este caso es antihorario. Y luego, pues tenemos que a este par de excitación se opone el par en la masa 1, la masa rotacional 1, que también finalmente este par en el disipador 1, pues se está oponiendo al de excitación, está tratando de frenar a la masa. Entonces, tau B1. Y como esta masa, pues es un elemento rígido, pues este otro que está hasta acá conectado, como esto no se deforma, pues directamente este par del resorte también se está oponiendo a nuestro par de excitación. Entonces, menos tau K1 tiene que ser igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 11. Pero antes de pasar a la que sigue, ¿está clara esta ecuación? ¿Alguna duda de esta ecuación? No, profe. ¿No? Bueno, físicamente, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hace que esta masa 2 se mueva, gire? ¿Qué es lo que hace que la masa 2 gire? ¿El movimiento del eje? Sí, claro, el movimiento del eje, pero ese movimiento del eje, pues la masa 2 gira porque algo un par está haciendo que gire la masa. ¿Cuál es el par que hace que esta masa gire? Porque no gira nomás, porque sí, algún par tiene, acordémonos que el par es nuestra fuerza rotacional. Esa fuerza rotacional, ese par es el que hace que la masa gire. Pero ¿cuál par? ¿Cómo estamos, por decirlo así, cómo estamos excitando la masa 2? ¿Quién está haciendo que la masa 2 gire? El resorte. El par del resorte. Si se fijan ahorita ahí en la diapositiva del almacenador de esfuerzo, en el símbolo del resorte tenemos en la entrada el torque en un sentido y del otro lado el torque en el otro sentido. Entonces, pues lo que pasa es que de este lado se va a establecer un torque idéntico, pero en sentido opuesto. Es igualito que en los sistemas mecánicos rotacionales. Si tenemos una fuerza,
pues hay una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, como resultado de la fuerza de excitación. Entonces, aquí tenemos este torque, que es el que va a hacer que esta masa se mueva, y esta masa se va a oponer a ese torque. Eso es lo que nos dice en nuestra siguiente ecuación, es que el torque del resorte 1, que se está transfiriendo a la masa 1, pero a su vez, como la masa 1 es rígida, pues también el torque del disipador 2 se está directamente oponiendo al torque del resorte. Si nos fijamos ahora en el elemento disipador, igual en el disipador tenemos un torque de entrada y un torque de salida que son de la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Por eso es que esta ecuación termina hasta este disipador. Y en este disipador, entonces, ahora vamos a tener un torque de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, que es el que va a excitar al resorte 2. Y eso entonces nos dice ahora que el torque B2 menos el torque K2 tiene que ser igual a 0. Y estas pues son entonces nuestra ecuación 12 y nuestra ecuación 13. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, si está claro, bueno, pues ya están todos nuestros elementos aquí en ecuaciones de la continuidad de flujos. Ya están todos nuestros elementos, la masa 1, el disipador 1, el resorte 1, masa 2, disipador 2, y disipador y resorte 2. Entonces, pues ahora vamos con compatibilidad de esfuerzos, o sea, nuestras velocidades. Y lo mismo, pues como igual que en todos los otros sistemas, la compatibilidad de esfuerzos nos dice que en una trayectoria cerrada de esfuerzo, la suma de los esfuerzos tiene que ser igual a 0. ¿Qué es una trayectoria cerrada de esfuerzo en el caso de los sistemas rotacionales? Bueno, estamos hablando de velocidades. Entonces, una trayectoria cerrada de esfuerzos es que si yo estoy, al igual que en el sistema mecánico traslacional, si yo estoy en un punto fijo y brinco a mi masa 1, voy a elevar mi velocidad angular a omega 1. Y si de esta masa 1 brinco a mi disipador 1, pues de ahí voy a disminuir mi velocidad en omega B1. Entonces, la primera trayectoria cerrada que yo haría es de mi punto fijo, brinco a mi masa 1 y luego brinco otra vez de regreso hacia mi punto fijo a través del disipador. Y eso lo que me dice, esta es mi trayectoria 1, esta primera trayectoria lo que me dice entonces es que al brincar a mi masa aumento mi velocidad, y a la hora de brincar al
en el disipador, disminuyo mi velocidad. Evidentemente lo que me dice esto es que la velocidad de giro de la masa y la del disipador es el mismo. Pues sí, claro, porque están en contacto. La velocidad de giro de esta masa y de esta, pues tiene que ser la misma. Y esa sería nuestra ecuación 14. La siguiente trayectoria cerrada de velocidades puede ser que brinco a mi masa 1, si estoy otra vez en el reposo, brinco a mi masa 1 y en lugar de irme de regresarme por el disipador, me voy hacia el resorte y me voy hacia la masa 2. Esa sería una segunda trayectoria de velocidad. Otra vez ahora brinco a mi masa 1, brinco al resorte y de la masa 2 brinco a mi punto de reposo. Y entonces otra vez incremento mi velocidad en la masa 1. Aquí en el resorte está clara la indicación, más menos. Disminuyo mi velocidad en el resorte 1 y a la hora de brincar de mi masa 2 hacia abajo, pues disminuyo mi velocidad en la masa 2. Y finalmente, pues la última sería que brinco ahora de este punto fijo hacia mi masa 2, brinco hacia el resorte y brinco por el disipador 2 y brinco por el resorte 2. Y lo que me dice, pues, es aumenta mi velocidad cuando brinco a la masa 2, disminuye mi velocidad en el amortiguador 2 y disminuye mi velocidad en el resorte 2. Y ahí están 3 trayectorias cerradas en las que ya me relacionaron a todos los elementos. ¿Puede haber más trayectorias cerradas? Sí, claro. Yo pude haber brincado desde aquí hasta acá, o a través del amortiguador 1 pude brincar aquí, de aquí para acá y de aquí para acá. Ahí podemos plantear varias trayectorias cerradas, pero lo importante es que tengamos todas nuestras variables de cada uno de los elementos ya en nuestras ecuaciones. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro o no hay nada claro? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues lo que sigue es empezar a hacer ecuaciones. Denme un segundito.
Ok, entonces, pues lo que sigue es entonces empezar a hacer nuestras ecuaciones. Déjenme grabar este otro y listo. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, voy a borrar todo el pizarrón para plantear a lo que queremos llegar. Ya nuestro esquema pues ya no nos sirve más, ya están todas las ecuaciones planteadas, pues lo que sigue es empezar a jugar con esas ecuaciones. Ok, entonces, pues el modelo en variables de estado o modelo interno, acordémonos que el modelo interno pues nos dice, son dos ecuaciones, que x punto es igual a ax más bu, y la otra es que nuestra salida es cx más du. En este caso, pues sabemos que x punto pues es nuestro vector h1 punto, beta k1 punto, hi2 punto, beta k2 punto, y esto tiene que ser igual, si es de 4, pues tenemos que tener una matriz de 4 por 4, nuestra matriz A, por hi1, teta k1, hi2, teta k2, y un vector, evidentemente es un vector de 4 por 1, por UDT, que en este caso dijimos que nuestra UDT era tau T. Entonces, esta ecuación tenemos que generar, y para el caso de la salida, pues sabemos que nuestra salida, habíamos dicho que eran las velocidades en las masas, y si mal no recuerdo decía el par en el resorte 2. Y entonces, esto significa que nuestra matriz C pues tiene que ser de 3 por 4. Tenemos 3 y tenemos 3 variables de salida y tenemos 4 variables de estado.
y si es que lo da, un vector de, 3 por 1 por tau de t, que normalmente ese es casi siempre 0, pero no siempre, depende de cuál es la salida. Entonces, a algo así tenemos que llegar. Ok. Entonces, déjenme poner las ecuaciones ahí están unas. Ahí están unas y aquí están las otras. Ok. Entonces, a partir de nuestras 16 ecuaciones, de nuestras relaciones características y dinámicas y de nuestras restricciones de interconexión, pues tenemos que llegar a obtener una ecuación para hi1 punto en función de nuestras 4 variables de estado. Bueno, pues ¿qué harían? Ok, ¿lo hacemos aquí o ya se lo avientan ustedes de tarea? ¿Todavía hay alguien por allá? Mejor hagámoslo. Pues de la uno que podemos Parece que ya no hay nadie. No, aquí seguimos. Bueno, órale. Entonces, ¿qué hacemos para llegar a eso? ¿Podemos empezar con la ecuación 11? Pues empecemos con la primera de nuestras ecuaciones, la ecuación 11. Entonces, de la ecuación 11, que nos dice
que tau de t menos tau I1 menos tau B1 menos tau K1 es igual a 0. Si mal no, ahí está. Y bueno, pues directamente tau I1 la podemos ver de 7. De la ecuación 7 sabemos que tau I1 directamente es HI1 punto. Y luego de la ecuación 2, pues sabemos que tau B1 de la ecuación 2, pues sabemos que tau B1 es B1 por omega B1, pero pues omega B1 no nos sirve mucho en el sentido de que pues no es una de nuestras variables de estado. Entonces, pues ¿de dónde podemos relacionar omega B1 con alguno de nuestros elementos dinámicos para poder tener variables de estado? De la 14. De la 14. Entonces, de 14 nos dice directamente que omega B1 es igual a omega I1. Directamente de la 14 nos dice eso. Y luego, pues de la ecuación 1 nos dice que omega 1 y omega I1 pues va a ser 1 entre I1 por HI1. Entonces, finalmente este tau B1, pues aquí lo ponemos, por lo tanto tau B1 va a ser B1 omega I1, o sea, B1 entre I1 por HI1. HI1 es de nuestras variables del vector de estados. Sí, correcto. Entonces, ahí ya está omega B1. Y nos falta entonces tau K1. El par K1, según la ecuación 3, de 3, nos dice que tau K1 pues va a ser K1 por teta K1 directamente. Es lo que nos dice la ecuación 3. Y ahora sí, pues sustituyendo, simple y sencillamente, nos dice que tau T menos tau I1, que es HI1 punto, menos tau B1, que es B1 entre I1 por HI1, menos tau K1, que es K1 teta K1, es igual a 0. Aquí simple y sencillamente pasamos para acá y ordenamos de una vez. Tenemos que HI1 punto va a ser igual, a ver cuál es es H teta, H y teta, nuestro vector de estados. Entonces ponemos primero, menos B1 entre I1 por HI1, menos K1 teta K1 y más tau T. Aquí está directamente pues nuestra siguiente ecuación, que va a ser la
17. Ahí está. Ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Ya está nuestra primera ecuación diferencial de primer grado. Vamos a trabajar la 15. Pues trabajemos con la que sigue, ¿no? Que es podría ser la 15 o pues vámonos en orden, ¿por qué no agarramos la 12? Ya trabajamos con la 11 y eso, bueno, nos llevó a usar la 14. Podríamos trabajar con la 15, pero pues yo lo que acostumbro es irme en orden para después no hacerme bolas. Entonces les sugiero que agarremos la ecuación 12, nada más por el orden, porque además tau K1 pues ya lo tenemos ahí desarrollado, expresado. Tau I2, pues casualmente tau I2 es HI2 punto, y luego tau B2, pues vamos a tener que hacer algo parecido que lo que hicimos con tau B1. Bueno, pues ahí de la 13 nos dice que tau B2 es tau K2 y tau K2, ahí está ya. Entonces de la 12. De la 12 que nos dice que tau K1 menos tau B2 menos, no, tau I2 menos tau B2. Tau I2 menos tau B2 es igual a 0. Tau K1, pues ya lo tenemos aquí. La voy a escribir para no perdernos, pero ya está ahí. De 3, tau K1 es igual a K1 teta K1. Para tau I2 es directamente de la 9. De la 13 nos dice que tau B2 es igual a tau K2. Y de la 6 nos dice que tau K2 es igual a K2 por teta K2. Por lo tanto, K1 teta K1 menos teta I2 que es H y 2 puntos menos K2 teta K2 es igual a 0. Y ordenamos, directamente nos dice que H y 2 va a ser igual a K1 teta K1 menos K2 teta K2. Y esto pues es nuestra ecuación 18.
Ya usamos la 11, ya usamos la 12, la 13, la 14. Pues ahora sí, como decían hace rato, pues vayámonos a la 15. De 15, todavía la puedo subir un poquito más. Omega I1, K1 e I2. Esa es la ecuación 15. Y bueno, pues omega I1 directamente de la 1. Nos dice que omega I1 va a ser igual a 1 entre I1 para HI1. Luego, omega K1, pues directamente de la 8. Zeta K1 punto. Y luego de la 4, nos dice que omega I2 es 1 entre I2 por HI2. Por lo tanto, pues directamente 1 entre I1, HI1 menos zeta K1 punto menos 1 entre I2 por HI2 es igual a 0, es decir, zeta K1 punto va a ser igual a 1 entre I1 por HI1 menos 1 entre I2 por HI2. Y ahí está nuestra tercera ecuación diferencial de primer grado. Para nuestra, ahí van tres ecuaciones, tres variables de estado derivadas. Y nos faltaría nada más la θ K2 punto. Y pues la única que nos falta utilizar es la ecuación 16. La ecuación 16, que lo que nos dice es omega I2, B2 y K2. Omega I2 menos omega B2 menos omega K2 es igual a 0. Omega I2 ya la tenemos. De 4 omega I2 es igual a 1 entre I2 por HI2. Omega B2 omega B2 es 1 entre B2 por tau B2, pero sabemos de 13 que tau B2 es igual a tau K2, ¿ok? Entonces de 4, de 5, de 5 omega B2, 1 entre B2 por tau B2.
de 13, tau B2 es tau K2. Y de 6, tau K2 es igual a K2 teta K2. Por lo tanto, omega B2 va a ser igual a K2 entre B2 por teta K2. Ahí está. Lo voy a poner acá para que me dé espacio. Por lo tanto, omega B2 va a ser K2 entre B2 por teta K2. Para tener este espacio, a ver si logro tener todo ahí. Y omega K2 directamente de 10 teta K2 punto. Por lo tanto, vamos a tener omega I2 que es 1 entre I2 HI2 menos omega B2 K2 entre B2 por teta K2 y menos omega K2 que es teta K2 punto igual a 0. Y entonces pues directamente de aquí nos dice que teta K2 punto va a ser igual a 1 entre I2 por HI2 menos K2 entre B2 por teta K2. Y esta es nuestra cuarta y última ecuación diferencial de primer grado, con la que ya tenemos definidas entonces todas nuestras ecuaciones. Ok, ¿dudas? No, profesor. ¿Qué sigue para tener entonces ya nuestro modelo en variables de estado? Para la parte dinámica, todavía falta la salida, desde luego, pero la parte dinámica, es decir, esta parte de x punto igual a x más b de u, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en una matriz. Pues ya nada más ordenar estas cuatro ecuaciones en una matriz. Ok,
Entonces, ahí están nuestras 4 ecuaciones. Pues esas 4 ecuaciones lo que tenemos que hacer es ordenarlas en una matriz. Entonces, simple y sencillamente, de 17, 18, 19 y 20, pues vamos a tener que, entonces, nuestro vector de estados Hi1 punto si mal no recuerdo ese era el orden, Hi1 punto, teta K1 punto, Hi2 punto y teta K2 punto va a ser igual a una matriz de 4×4 por Hi1, teta K1, Hi2, teta K2, más un vector por tau t. Entonces, bueno, pues directamente de la 17 tenemos que para Hi1 punto con respecto a Hi1 tiene menos B1 entre I1. Con teta K1 tiene menos K1. Con Hi2 y con teta K2 no tiene. Y tiene un 1 con tau t. Luego de 19, teta K1 punto, con Hi1 tiene 1 entre I1, con teta K1 no tiene, y con Hi2 tiene menos 1 entre I2. Y acá no tiene, y acá ya tampoco tiene. Para Hi2 punto, aquí no, aquí es K1, aquí no tiene, y acá es menos K2 y acá no tiene. Y finalmente, teta K2 puntos, aquí no, aquí tampoco, 1 entre I2 y menos K2 entre B2. Menos K2 entre B2. Y acá no tiene. Entonces, pues ahí está ya nuestra ecuación matricial de nuestro modelo en variables de estado, nuestra parte dinámica del modelo en variables de estado. Y nos quedaría entonces, pues ya nada más la parte de las salidas. Para las salidas dijimos que las salidas eran omega I1, omega I2 y tau K2. Que creo que pues eso es una vacilada de la
A ver, déjenme. Vamos a regresarnos. Aquí está. De la ecuación 1. Nos dice que omega I1, 1 entre I1 por H I1. Y ahí queda omega 1 en función de la variable de estado H I1. Pues del mismo modo, de 4, nos dice que omega I2 es igual a 1 entre I2 por H I2. Y de la ecuación 6, nos dice que tau K2 es K2 por teta K2 directamente. Y entonces, pues simple y sencillamente, nuestra salida que era omega I1, omega I2 y tau K2, dijimos que va a ser 1 de 3 por 4, y acá va a ser HI1, teta K1, HI2, teta K2. Ya ni siquiera pongo, pues bueno, lo pongo para no obviarlo, pero pues evidentemente este vector va a ser ceros, porque no depende nada de tau t. Podría no ponerlo y no pasa nada. Ah, no, pero dijimos que era de 3, no de 4. Ya me pasé un 0. 1, 2, 3. Ahora sí. Y lo que nos dice es que omega 1 es 1 entre I1 por HI1. Y este es 0, este es 0 y este es 0. Omega I2 va con HI2. 1 entre I2. Y tau K2 va con teta K2. Y tan tan. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, pues supongo que ya pueden hacer cualquier modelo matemático de sistemas eléctricos, hidráulicos, mecánicos traslacionales, mecánicos rotacionales, y nos queda nada más por revisar cómo se aplica esta metodología de modelado a los sistemas térmicos, que es digamos el caso especial dentro de los sistemas que estamos viendo. Por eso lo dejé al final. Entonces, si no hay duda con pues aquí le paramos para empezar directamente el jueves los térmicos, porque ahorita empezaríamos y nada más dejaríamos ahí una embarradita. Entonces, si es así, nos vemos el jueves. Si ya no hay dudas, nos veremos el jueves entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye bye.